Continuamos en Informa TVX, primera emisión. Estamos en el espacio de entrevista correspondiente este viernes 23 de septiembre. Ya está conmigo la diputada Jacqueline Rivera del grupo parlamentario del FMLN y el tema que vamos a abordar justamente es la decisión que ha tomado el plenario legislativo sobre el nombramiento de funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así otros temas de la agenda legislativa. Diputada, qué gusto volver a encontrarnos. Mucho gusto, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de tu programa. Gracias por estar con nosotros, diputada Rivera. Justamente vamos a iniciar la entrevista con esto. Ayer se toma una decisión por el Pleno Legislativo en el cual ya se tiene concejales del CNJ, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, pero hay algo que yo quiero hacer una mención. El Partido de Concertación Nacional emite un comunicado en el cual ellos mencionan que hay una repartición de cuotas políticas y partidarias. Me gustaría tener su primera valoración sobre esto. ¿Cuál es su punto de vista ante esta declaración del PCN? Bueno, mira, yo en primer lugar me siento satisfecha de lo que elegimos ayer, porque por primera vez se elige mayoría de mujeres. Fíjate que de 7 miembros propietarios del CNJ, 4 son mujeres. De 7 miembros suplentes del CNJ, 3 son mujeres. O sea que quedamos 50 y 50. Eso a mí me da una gran satisfacción de que haya mayor participación de mujeres. Eso significa que las mujeres nos estamos animando también a ser parte de este esfuerzo. ¿Cómo se elige el CNJ? A partir de una comisión especial, de la cual el PCN fue parte. Es decir, ningún partido ha sido excluido de esa comisión especial. Es natural, a lo mejor el PCN tenía alguna propuesta diferente. Lo que sí puedo yo asegurar y dar fe de que los perfiles de las personas que se han escogitado fueron analizados con muchísimo tiempo. Es decir, se pudo verificar sus credenciales, se pudo constatar la idoneidad, se pudo adjuntar toda la documentación que acredita, digamos, la capacidad de las personas. Me parece extraño la posición del PCN, porque yo he venido escuchando desde que estamos eligiendo CNJ que el PCN ha tenido una actitud, yo lo escuchaba del jefe de fracción, de decir, mire, si ahí Arena y el FMLN se ponen de acuerdo y ya sacan el CNJ. Es lógico que quienes tienen la llave de la mayoría es el FMLN y Arena, pero también es absurdo pensar de que porque algún candidato, que no sé qué candidato tenía el PCN, que no haya quedado y que ellos tenían preferencia, se trate de deslegitimar el proceso y decir que hay una repartición de cuotas. Yo siempre he sido de la idea de que cuando elegimos a un funcionario hay que juzgarlo en su ejercicio. Juzgar a un funcionario de manera subjetiva, solo por cómo te peinas, cómo te vestís, qué comes, a mí me parece que eso es un juzgamiento subjetivo que no te indica si elegiste bien o elegiste mal. Siempre que hay una elección de segundo grado, uno corre el riesgo de equivocarse. ¿Y yo cómo voy a adivinar cómo van a actuar? Yo lo que esperaría es que este Consejo Nacional de la Judicatura haga transformaciones esenciales en el CNJ, que falta mucho, que procure un proceso, digamos, de selección, especialmente no solo la selección para candidatos a elección de segundo grado, sino de jueces y magistrados de Cámara, que intente hacer que los jueces y magistrados que salgan electos para ocupar un espacio de esa naturaleza sean personas idóneas. Esa es mi expectativa con este Consejo Nacional de la Judicatura. Mi esperanza es que podamos avanzar en la calidad de abogados que se eligen para formar parte de los jueces, porque la labor del CNJ no solo es proponer magistrados a la Corte Suprema de Justicia, la labor del CNJ también es mandarle las ternas a la Corte Suprema de Justicia para que se seleccionen jueces y magistrados de Cámara, que allí no nos detenemos casi. En Asamblea, por ejemplo, y yo espero que este CNJ lo apoye, porque no hemos tenido la misma actitud de la Corte, hay una iniciativa del FMLN donde estamos proponiendo de que la selección, el acto de seleccionar a los jueces y a los magistrados para hacer la terna que vaya a la Corte Suprema de Justicia sea un acto público, donde los ciudadanos y ciudadanas a través de las cámaras pueda constatar de que una persona forma parte de una terna porque goza de la idoneidad. Y lo mismo estamos proponiendo para la Corte. Sin embargo, de parte de la Corte ha habido
una resistencia hacia ese tema. Nosotros estamos esperando todavía la opinión de la Corte en eso. Del CNJ no la hemos tenido porque no ha habido CNJ, pero yo esperaría que este Consejo Nacional de la Judicatura vaya con un compromiso de mejorar a los servidores que son los encargados de impartir justicia. Quiero aprovechar, diputada Rivera, para hacer mención de otro punto de vista que se brindó en redes sociales. En la cuenta del expresidente de la ANEP, Jorge Dabú, ha mencionado que a su criterio se eligió mal la composición del CNJ y que la próxima elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional será a gusto del FMLN. ¿Cuál es su punto de vista? Me imagino yo que él tenía sus candidatos también, y no han de haber quedado, no deben haber quedado. Que solo se le ponga al Consejo Nacional de la Judicatura la facultad de elegir candidatos, insisto, a la Corte Suprema de Justicia, a mí me parece que es una apreciación raquítica, restringida. Si el Consejo Nacional de la Judicatura, su facultad esencial es verificar de que quienes van a impartir justicia sean personas idóneas. A mí me parece que están buscando fantasmas donde no los hay. Yo insisto, espero que este Consejo Nacional de la Judicatura pueda actuar de manera profesional. Yo les doy el beneficio de la duda. Y te puedo asegurar, personalmente no conozco a nadie de los profesionales, y soy abogada de la República y no conozco a nadie de las personas que han quedado electas. Lo que he podido constatar es sus credenciales, su currículum, su experiencia, y eso me indica a mí que pueden hacer una gran labor. Yo pido que se les dé el beneficio de la duda. Mire, si se equivocan, existen los mecanismos. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a juzgar a las personas a priori. Así estamos acostumbrando ya al país. Entonces, insisto, es como los tiempos antiguos, aquella, donde vos calificabas a una persona que era delincuente por su apariencia física. Es decir, si el pómulo lo tenía muy alto, si la mirada la tenía así muy fija, vos decís, este es delincuente. Algo así estamos llegando a esto en estos días, que me parece irresponsable de juzgar a priori sin esperar el ejercicio de las funciones de los que sean electos. Diputado, yo no creo que Arena haya votado, sinceramente le digo, hay que decirle a don Dabú, yo no creo que Arena haya votado por candidatos que van a responder al FMLN. Lo dudo que Arena vote por eso. Y uno de los aspectos en discusión también, diputada, ha sido el hecho que se llevó mucho tiempo para la elección de estos concejales, y era una de las demandas, que había pasado demasiados meses para llegar a una elección, a pesar de que hay una comisión que lo aborda, ve los perfiles y llega a esto. Y desde su lectura, diputada Rivera, ¿por qué demoró tanto tiempo este proceso? ¿Era un tema estratégico? ¿Había otros elementos sobre la mesa para la negociación? ¿O hubo algo en particular para la configuración de este CNJ que llevó más tiempo que tal vez otros procesos? Mira, hay algunos que decían que era un combo, ¿va? Y que estaban esperando elegir CNJ, Corte de Cuentas, Procuradora de Derechos Humanos, que yo también le doy el beneficio de la duda a la Procuradora, una mujer a la cabeza de la Procuraduría de Derechos Humanos, ojalá que pueda avanzar en lo que ya el Procurador David Morales sentó un precedente. Pero los retrasos, este proceso venía complicado desde un inicio. La primera instancia que retrasó el proceso fue la sala, y al que no le gusta que critiquemos la actuación de la sala, yo le pido disculpas, pero la primera instancia que retrasó el proceso fue la sala. La sala inhibió a la asamblea, nomás salió la elección de los abogados de FEDAES, que es los candidatos que salieron de la elección de abogados. La sala inhibió a la asamblea de elegir porque había un amparo. O sea, es decir, cuando ya la asamblea comienza a hacer el análisis de la elección del CNJ, nosotros ya había prescrito los 60 días que establece la Constitución, porque la sala estaba resolviendo un amparo y impuso una medida cautelar que inhibía a la asamblea de elegir. Allí viene un primer, retraso que se da en la elección. Luego, yo sí creo, no puedo dar fe de eso, pero afectó también el problema interno de Arena. Miren, ponerse de acuerdo con Arena es difícil. Son 35 fracciones. Arena no ha tenido cabeza. Yo espero que esta expresión que ha dado Arena el día de ayer sea una manifestación de que la nueva dirección del COENA realmente va a conducir. Porque lo que hemos tenido es una fracción tan atomizada
que ha sido difícil, inclusive eso nos lo han expuesto gente, diputados y diputadas de Arena, de que querían que el candidato les gustara a todos. Es que aquí no es de gustos, aquí no es que este me caiga bien, me caiga mal. Aquí es de hacer una selección que vaya acorde con lo que esperamos de un Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces a mí me parece que Arena retrasó enormemente. El FMLN siempre nos mantuvimos, ni siquiera, fíjate, hicimos públicos anuncios de algún nombre, porque aquí sacas un nombre y pobrecito de ese nombre, porque te despluman. O sea, aquí te la pidan y comienzan a buscarle defectos y a descubrirle su pasado, si es que lo tiene, y alguna cosa que vos hiciste en el pasado, te la sacan en estos espacios. Y eso, fíjate, esas prácticas son las que inhiben de que cada día más profesionales del derecho se atrevan a ser candidatos, porque ser candidato a elección de segundo grado es una cosa terrible. Yo felicito a quienes se han atrevido a hacerlo, porque hay algunas actitudes que van orientadas a denigrar al ser humano, a la persona, con el ánimo de evitar ser electo. Entonces, Arena ha tenido esa práctica. Hoy el FMLN aprendimos y dijimos, mire, no vamos a mencionar nombres, busquemos perfiles. Identifiquemos qué es lo que necesita el Consejo Nacional de la Judicatura, identifiquemos experiencia, identifiquemos capacidades. Y en ese sentido creo yo que, insisto, no te podría decir si nos hemos equivocado o no, eso lo vamos a ver ya en el ejercicio de las funciones de los concejales, pero lo cierto es que nos hemos asegurado que el perfil y las credenciales de las personas sean idóneas. Ha hecho una mención muy importante, diputada Rivera, que es el tema de evaluación, el seguimiento al trabajo de estas personas. Evidentemente hay una distribución de instituciones que tienen competencia sobre esto, pero ¿cómo desde la Asamblea Legislativa dar un seguimiento al trabajo de esto en conjunto con otras instituciones para garantizar que los perfiles seleccionados cumplan los mandatos que tienen las disposiciones legales? Eso sí pasa, fíjate, por algunas reformas de ley. Por ejemplo, en la Comisión de Legislación tenemos varias reformas a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura que van orientadas precisamente a mejorar, a darle más dientes al Consejo Nacional de la Judicatura, pero también a verificar el funcionamiento del Consejo Nacional de la Judicatura, que todavía no han sido aprobadas. Pero mira, el principal contralor debe ser la ciudadanía. Es que ¿quién más para que te controle el ejercicio de las funciones de un servidor público? Debe ser la ciudadanía. La ciudadanía debe de conocer cuáles son las funciones del CNJ y estar vigilante. Por eso es que nosotros hemos pedido que todos los procesos de selección de jueces que haga el Consejo Nacional de la Judicatura sean públicos, para que quien escrute el ejercicio del poder de estas personas sean los ciudadanos, y sean los ciudadanos los que realmente vayan dando la pauta de si una persona está haciendo bien o no el rol. Ya la Constitución establece mecanismos de control que la Asamblea puede hacer, y se llama antejuicio, que aquí se ha establecido que el antejuicio solo puede iniciarlo el fiscal general de la República, lo cual nos parece a nosotros un retroceso, porque el antejuicio lo puede iniciar cualquier ciudadano. Así lo dice el artículo 236, cuando un funcionario delinque en el ejercicio de sus funciones o cuando un funcionario no cumple sus funciones. Esa facultad la sigue teniendo la Asamblea Legislativa. Si un funcionario no está cumpliendo con su papel, la Asamblea Legislativa puede perfectamente destituirlo. Lo que pasa es que se ha hecho una interpretación de ese control como que los únicos que pueden destituir funcionarios es la sala, lo cual es inconstitucional, porque no es la sala la facultada para destituir funcionarios. Sin embargo, se ha sentado ese precedente y hoy pareciera que todo es bueno, sí, solo sí la sala ha dicho que es bueno. Pero si la sala no ha dado el ok, no es bueno, lo cual me parece que hay una interpretación errada de las facultades que nos da la Constitución de la República. Pero insisto, el principal contralor de los servidores públicos se llama pueblo,
se llama sociedad, se llama ciudadanía, y no hay que tenerle miedo a que nos controlen y nos vigilen. Diputada, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque toquemos otros aspectos. Nueva Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, y otro tema que sé que le ha llevado seguimiento es el tema de depuración judicial. Ante el movimiento que ha hecho el órgano judicial de algunos jueces, me gustaría tener su postura sobre ese punto. Con gusto. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad nos acompaña la diputada Jacqueline Rivera del Grupo Parlamentario del FMLN. Estamos haciendo un seguimiento a la agenda legislativa y otros temas del primer órgano del Estado. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Me acompaña la diputada Jacqueline Rivera del Grupo Parlamentario del FMLN y estamos hablando un poco de la elección de funcionarios CNJ, PDDH, pero vamos a tocar en este momento un punto que me parece relevante, que ha sido parte del seguimiento que usted ha hecho de su trabajo, diputada Rivera, es recientemente el órgano judicial ha hecho un movimiento, un traslado de algunos jueces. Me gustaría tener su apreciación sobre esto porque también de fondo hay una reflexión sobre el tema de si hay ciertos compadrazgos o hay ciertos padrinos en instancias judiciales que en lugar de depurar el órgano judicial, lo que hacen básicamente es mover o trasladar ciertas piezas para evitar alguna sanción o mostrarnos una práctica de corrupción que se pueda en el órgano judicial. ¿Cuál es su apreciación sobre eso? Mira, esta sala que se ha mostrado como el paladín de la transparencia lleva 6 años ya. 6 años que fue electa. Y yo no he visto en el órgano judicial, al menos en los últimos 6 años, una actitud pero firme de querer depurar el órgano judicial. No lo he visto. No he encontrado yo decisiones que me indiquen a mí que el órgano judicial realmente, la Corte Suprema de Justicia, está dispuesta a depurar. Porque hacer una especie de rotación, lo que trasladas es el problema. Es decir, yo paso a este juez de San Salvador, lo mando a Guasapa, lo mando a Chalate, lo mando a La Unión, pero estás trasladando el problema. Eso no te resuelve la depuración judicial, eso no te demuestra de que estás queriendo realmente entrarle al tema de la depuración judicial. Yo reconozco que hay muchos jueces buenos, jueces excelentes, que hacen una gran labor, pero hay muchos jueces corruptos. ¿Quién no conoce la actuación del juez Italmirpa? ¿Quién no la conoce? Si tiene procesos de denuncia de corrupción, tiene procesos de denuncia de delitos en contra de él, y lo que hacen es trasladarlo a otro juzgado. A mí me parece que eso es una burla, que se quiere hacer parecer que hay una decisión de depurar a los jueces y no la hay. Fíjate que la sección de investigación judicial no existe en la ley orgánica judicial, existe por un acuerdo de la Corte en pleno. O sea que ni siquiera es una unidad legal. Por eso es que a veces vos decís, bueno, hay una sección de investigación judicial, pero de repente hay 3 o 4 magistrados que están opinando. Entonces se convierten en juez y parte. Si la sección de investigación judicial debería de tener cierto nivel de autonomía, como lo que nosotros le hemos dado, para hacer el símil, le hemos dado a la sección de probidad en la ley de probidad que ellos han detenido, que le hemos dado un poquito de autonomía, porque los magistrados no tienen nada que estar viendo en la depuración de jueces, porque es un acto previo. ¿Cuándo debería de conocer la Corte respecto a la depuración de jueces? Cuando llegue el tema a la Corte en pleno. Pero aquí hay, entonces uno dice, ¿y cuál es la labor que hace la sección de investigación judicial? Ninguna. ¿Quiénes seleccionan qué casos se procesan, se sustancian o no? Son los mismos magistrados. ¿Y no habrá ahí un problema de conflicto de interés? ¿Y cómo se pone a creer usted que un magistrado va a procesar o a juzgar al chero que nombró de juez? Que eso es lo que se está dando en la selección de jueces. O sea, ¿cómo el magistrado que puso a la jueza o al juez va a dar una opinión imparcial si hay un conflicto de interés? De esos hay muchos casos. Hay casos incluso en las denuncias de la sección de investigación judicial que datan de hace 20 años, que no han sido depurados. Y hay una gran cantidad de denuncias, por ejemplo, te digo, mire que notificaron tarde, que no me resolvieron a tiempo, que el juez no sé qué me maltrató, que no me ha dado audiencia el juez. Hay muchos de esos casos, pero las denuncias realmente de corrupción, de manipulación de la justicia, esas no las ven. O sea, es decir, no hay un procedimiento, no tienen un procedimiento para revisar eso.
Lo están haciendo igual que lo que hacen con la sección de probidad. Ellos inventan los criterios. Cada magistrado, cada corte que llega se inventa el procedimiento y desarrolla un proceso para depurar el órgano judicial, pero no existen procedimientos. ¿Eso qué significa? La Corte Suprema de Justicia es la que debe de dar iniciativa para reformar la Ley Orgánica Judicial. La Corte Suprema de Justicia ya debió de presentar a la Asamblea Legislativa la creación de la Unidad de Investigación Judicial. La Corte Suprema de Justicia ya debió de al menos siquiera tener un reglamento. Al menos un reglamento, porque el problema es que van escogitando los casos según los intereses, según el interés que tenga un magistrado. A este lo trato peor, a este lo trato mejor, porque me interesa de que no salga afectado. A mí me parece que es una burla a la inteligencia de la ciudadanía el decir que la rotación de jueces es una señal de que quieren depurar el órgano judicial. A mí me parece que es un insulto a la inteligencia de los salvadoreños y salvadoreñas. Diputada Rivera, ¿considera usted que ha tenido un poco de eco o que puede tener una manera de ejercer cierta presión, lo que el fiscal general mencionó, que así como hay clicas en expresiones pandilleriles, también lo puede existir en el órgano judicial, como una manera de dar un mensaje y decir, hay que prestar la mira en el órgano judicial, la configuración que hay de relaciones de poder y beneficios que hay en el mismo? Vaya, mira, yo encontré un poco delicado lo que el fiscal dijo, porque si el fiscal es el encargado de investigar el delito y el fiscal dice y asegura que hay clicas en una instancia, eso es delicado, porque el fiscal debe de actuar, no hablar. Si él tiene información de que hay clicas, de que hay delincuentes dentro del órgano judicial, él lo que debió de hacer es presentar el requerimiento, pero no decirlo, porque si él dice que hay clicas y no actúa, hay una especie de omisión de parte del fiscal también. O sea, es decir, que no se vale solo decir hay clicas, pero no doy luces de que voy a combatir esas clicas. Ojo, porque la Corte Suprema de Justicia, su labor en el caso de la depuración judicial es eminentemente administrativa. La Corte Suprema de Justicia lo más que puede hacer es destituir, es lo más. Puede sancionarlo, puede suspenderlo o puede destituirlo. Pero quien debe de investigar el delito, si un juez ha sido destituido por la comisión de algún ilícito, debe ser el fiscal general de la República. Es decir, él es el que debe materializar la acción penal contra un juez que ha sido destituido por alguna comisión de algún ilícito. Fíjate qué control puede hacer la Corte de los jueces del incremento de su patrimonio si la actual ley de enriquecimiento ilícito no los obliga a ellos declarar su patrimonio, porque la labor del juez, el cargo del juez es vitalicio. Entonces él presenta su declaración patrimonial cuando toma posesión. ¿Y cuándo la va a presentar? Hasta que se jubile. Y pasan 20, 30 años, 40 años un juez en este país y no hay manera de controlarle el incremento patrimonial. Aquí hay jueces, como digo, hay muchos jueces buenos, pero aquí hay jueces que tienen una vida que no es no corresponde a sus ingresos, pero no hay manera de controlarlo. Por eso nosotros habíamos puesto en la ley de probidad que los funcionarios que son electos de manera vitalicia estén declarando su patrimonio cada año. Usted tiene que actualizarlo. ¿Y cómo verifica la Corte si un juez está teniendo mayores ingresos que los que le da su sueldo? No hay manera de verificarlo, porque ese mecanismo no existe actualmente en la ley de enriquecimiento ilícito. Por eso es que insisto, yo no he visto ninguna señal de la Corte de querer depurar de manera seria al órgano judicial. Y si no, ¿por qué la Corte se niega a que el proceso de seleccionar a un juez sea público? La Corte no quiere. ¿Por qué la Corte se niega que las audiencias o las sesiones de la Corte Plena, donde se ve la depuración judicial, sean públicas? ¿Por qué la Corte se niega a evidenciar que los procedimientos de investigación tienen sustanciación de prueba y que no son a discreción del que tiene menos padrinos, es el procesado, pero el que tiene muchos padrinos no es investigado? Entonces nos parece que hay mucha tela que cortar. Hay que reformar la ley de la carrera judicial, hay que reformar la ley orgánica judicial. Fíjate qué sucede a veces, ponen suplentes. Aquí hay suplentes de jueces que tienen 10 años de ser suplentes y nunca nombran el titular. ¿Y sabes cuál es lo curioso de un suplente?
que un suplente puede ser más fácil manipularlo que un propietario, no porque el suplente sea más corrupto o menos corrupto que el propietario, sino que hay casos donde ya se sabe que hay un casito por ahí, especialmente en el tema de instrucción, vamos a mandar al suplente tal, vamos a poner este otro suplente aquí. O sea, es decir, que no hay en el órgano judicial, yo no advierto, y no quiero ser pesimista en esta, no advierto una posición genuina de querer depurar el órgano judicial. Y entonces la sala y la corte se convierten en candil de la calle, oscuridad de su casa, porque exigen a otros transparencia, exigen a otros comportamientos probos, honorables, pero al interior de ellos no están dando señales de que tengan un compromiso con esa deuda de la historia de depurar al órgano judicial. E insisto, si el fiscal tiene conocimiento de que hay jueces delincuentes en el órgano judicial, yo le digo, señor fiscal, proceselos, no es suficiente decirlo, es necesario que usted actúe y que contribuya a terminar con la impunidad de este país. Me gustaría que regresemos ahora, diputada Rivera, al tema del presupuesto legislativo. Regresamos a la Asamblea Legislativa. ¿Qué ha pasado con la configuración del presupuesto legislativo? Se parecía que el miércoles podía tenerse los suficientes votos para hacerlo, pero está en suspenso. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, mira, yo lamentar la posición de diputados de partidos de derecha, que sin hacer propuestas formales de qué es lo que no les parece, por qué no votan, simple y sencillamente dicen no votan, entorpezcan la aprobación del presupuesto de la Asamblea. Y digo, lo lamento porque me parece que cuando tú no estás conforme con algo, propone una salida, pues, pero aquí cualquiera puede decir, mire, reduzcan el presupuesto al 50%, no. Deme propuestas concretas donde usted cree que se debe reducir en el presupuesto. Y este presupuesto lleva a una reducción de casi $1,5 millones comparado con el que estamos ejecutando. O sea que en lugar de aumentarlo, le bajamos $1,5 millones que no va a recibir la Asamblea Legislativa y que va a seguir funcionando. Pero yo ni de Arena, ni de la gente del PCN he conocido que hay una propuesta concreta donde ellos creen que debe de reducirse. Y yo digo ni de Arena, ni del FMLN, ni del PCN, porque fíjate que cada fracción tiene su presupuesto para funcionar, ¿verdad? Y te puedo asegurar, y hay que irse a los papeles, el PCN es el partido que más dinero recibe per cápita, por diputado, el PCN, y se lo gasta todo. Entonces, como que hay una doble moral. Arena es un partido donde, después del PCN, es Arena que tiene un presupuesto por persona, por diputado, mayor que todos. Y yo no veo una posición genuina de reducir gastos cuando ellos son los que tienen un gasto permanente. El FMLN es el único partido que de la asignación, porque te asignan en base a los diputados que tenés, que de la asignación mensual que nos hacen, solo gastamos más o menos entre el 55 y el 60%. Lo demás lo tenemos ahí. O sea, es decir, no lo gastamos. Eso vuelve a las arcas del Estado. Entonces, cuando hay esas posiciones tosudas, sin propuestas, sin decir, mire, quitémosle esta grasita por aquí, reduzcamos aquí, así quiero ver yo el debate. Pero ese debate no lo dan. Solo se muestran los paladines de la austeridad, pero la práctica es otra. Y lo peor del caso, yo digo, vaya, ok, ¿no están de acuerdo con el presupuesto? No cobren. Que no les paguen ni a sus empleados. Si Arena es lo único que le falta, que no vote por el presupuesto de la Asamblea. Pero te puedo asegurar que van a cobrar los sueldos. O sea, no pagan el costo, pero cobran. Entonces, si usted no está de acuerdo con el presupuesto, compórtese de manera coherente. Pero hay una actitud, sinceramente te digo, de bloquear. Y el daño no se lo hacen ni a la presidenta de la Asamblea ni al FMLN. El daño se lo hacen a la institucionalidad, porque fíjate que la Asamblea Legislativa tiene que hacer contratos para el próximo año, y un contrato de licitación te dura 6 meses. Y si vos no tenés presupuesto, ¿cómo podés planificar? ¿Cómo planificar tus adquisiciones, tus compras para el siguiente año si no tenés presupuesto aprobado?
Entonces, a uno dice, entonces la intención es ayudar a la Asamblea o la intención también es obstaculizar a la Asamblea o hay otros intereses. O hay otros intereses económicos encubiertos ahí que uno no los conoce. Pero son actitudes de un negativismo por decir no. No hay una propuesta concreta que nos indique a nosotros de que ellos dieron el debate y que ha habido una negativa de la Asamblea a no aceptarlo. Estamos cerrando la entrevista, solo me gustaría tener su apreciación sobre esto, diputada Rivera. A criterio de Jacqueline Rivera, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene sobre Raquel Caballero de Guevara, nueva procuradora para la defensa de los derechos humanos? Bueno, mira, positiva, porque ella tiene experiencia, ya ha sido procuradora adjunta, conoce la institución. Lamentablemente nosotros todavía en este país, Carlos, tenemos muy poco conocimiento en términos generales de los derechos humanos, qué significa, cuál es la labor esencial de la Procuraduría, porque a veces pareciera de que hay vetos. Por ejemplo, lo que pasó con el procurador David Morales, hay vetos porque simple y sencillamente creen que la Procuraduría debe de defender o no defender a personas. La Procuraduría lo que defiende son derechos humanos. Derechos humanos que se le pueden violentar a usted más allá de la calidad que tenga, más allá si usted es delincuente o usted es una persona normal. O sea, es decir, lo que la procuradora tiene que hacer es garantizarle que a usted no se le violenten sus derechos humanos, que pueden ser violentados por empresas, pueden ser violentados por el Estado, pueden ser violentados por instituciones. Es decir, y eso es lo que tiene que garantizar la procuradora, que los derechos humanos de cualquier salvadoreño en este país no se le violenten. Y lamentablemente, insisto, no hay mucha asidero, diría yo, jurídico en el tema de derechos humanos, y a veces la interpretación que se hace de su garantía es muy reducida. Fíjate que el procurador David Morales se atrevió y por eso incluso fue censurado por la sala, porque el procurador se atrevió a defender los derechos políticos cuando la sala ha emitido sentencias donde te ha restringido que vos por pertenecer a un partido político no podés optar a un cargo de elección de segundo grado. O por ejemplo la restricción que la sala hizo de que vos si trabajabas en el Estado no podías hacer campaña, es decir, que no podías tener militancia política. Ese tipo de retos, creo yo, que le vienen a la procuradora donde tenga la firmeza de que va a defender los derechos humanos, sea quien sea el ofendido, y que lo va a defender de quien sea, y que no va a tener ninguna posibilidad de recibir presiones para sesgar su actuación en función de unos o de otros. Diputada Rivera, un gusto, gracias por Mucho habernos gusto. acompañado. Gracias a ti y gracias a la audiencia por la paciencia. Muy amable, gracias a usted por habernos acompañado. Estuvo con nosotros en esta oportunidad Jacqueline Rivera, diputada del Grupo Parlamentario del FMLN. Abordamos diversos temas de agenda legislativa. Permítanos una pausa. Volvemos con la primera emisión de Informa TVX.